Bien, bien. ¿Me escuchan todos? Sí, señor. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Mm, Nuestra sesión de hoy vamos a dedicarla a profundizar un poco en ese proceso de derivación que discutíamos la sesión del lunes. Si ustedes recuerdan bien, el lunes, en primer lugar, empezamos a abordar un nuevo tipo de función, que es lo que llamábamos función escalar o función de varias variables. Hay una gran cantidad de terminología para ese tipo de función. Y dentro de esas funciones de varias variables o funciones escalares, nosotros presentamos o expusimos lo que correspondía a el cálculo de derivadas para ese tipo de funciones de varias variables, lo que nosotros llamábamos o llamamos derivadas parciales. Y nosotros veíamos, entre otras cosas, que ese proceso de calcular derivadas parciales de funciones de varias variables no tenía mayor dificultad que calcular derivadas. Es decir, en el fondo, lo que uno hace es calcular simplemente derivadas de la manera usual, solo que en este contexto es muy importante tener como referencia cuál es la variable con respecto a la cual se está derivando. Esa era como la idea, digamos que general de lo que nosotros expusimos la sesión de clase anterior. Entonces, hoy quiero, digamos que, profundizar en ese proceso de derivación. Y cuando digo profundizar, lo digo en un sentido bastante gráfico. De alguna manera, nosotros vamos a ir como yendo más al fondo, como sumergiéndonos más dentro de ese concepto de derivación parcial. Y dentro de ese proceso de profundización, la idea que emerge es lo que uno conoce como las derivadas parciales de orden superior. Y vamos a ver que en el fondo, para este tipo de concepto, la idea sigue siendo bastante natural. De hecho, es una idea que evoca o que proviene de el cálculo diferencial, de esos cursos o de ese primer curso de matemática que ustedes vieron. Y la idea es, o la idea se fundamenta en un principio bastante sencillo, que yo creo que salta a la vista teniendo en cuenta lo que presentábamos la clase anterior. Si yo tengo esta función, que es una función de dos variables, la función coseno de x por y yo le calculo sus derivadas parciales, la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y, cada una de esas derivadas también es una función de dos variables. De alguna manera eso es algo que uno ve o evidencia casi que al rompe cuando uno mira los ejemplos que hemos discutido anteriormente. Es decir, siempre que yo cogía una función, cualquiera que fuera esta, de dos variables o de tres variables o de la cantidad de variables que fueran, y le calculaba alguna de sus derivadas parciales, como por ejemplo acá la derivada con respecto a x, esto de acá también es otra función de dos variables.
Es decir, el proceso de derivación, y esto es algo conocido también para las funciones de una variable, el proceso de derivación me produce otra función, o para ser más exacto, otras funciones que son las derivadas parciales. Entonces, si yo al ver que al derivar una función tengo otra función, pues yo a esa otra función la puedo derivar nuevamente. Entonces emerge la siguiente idea, y es que si yo tengo la derivada parcial con respecto a x de esta función, a esta derivada parcial yo la puedo volver a derivar. Y como les decía, esta idea es reconocida de lo que uno hacía en introducción al análisis matemático, que a uno muchas veces le decían, mire, calcule esta derivada y a esta derivada vuélvala a derivar. Y eso era lo que uno llamaba la segunda derivada. Aquí la idea funciona exactamente igual. Yo puedo coger una derivada parcial y volver a derivarla, pero aquí el aspecto característico es que a la hora de derivar parcialmente esta derivada parcial, y miren lo redundante que soy, porque precisamente aquí se está redundando un procedimiento. Si yo derivo parcialmente la derivada parcial, yo tengo dos derivadas de esta derivada parcial, porque a esta función yo la puedo derivar con respecto a x o la puedo derivar con respecto a y. Y entonces aquí emerge esta notación, f sub xx, que significa, tengo la función, la derivo con respecto a x y a esa derivada la vuelvo a derivar con respecto a x. O también tengo esta otra expresión, f sub xy, que es a la función la derivo con respecto a x y a esa derivada con respecto a x la voy a derivar con respecto a y. Entonces aquí lo que hay en el fondo es un proceso de iteración del proceso de derivación parcial. Yo derivo sobre las derivadas. Y entonces, en ese sentido, estas de acá vendrían a ser lo que llamaríamos derivadas de segundo orden de esta función que me habían dado originalmente. No sé si me estoy haciendo entender con la idea. ¿Sí es más o menos claro hacia dónde voy? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Entonces, vamos a hacer los cálculos como para clarificar esto. Yo tenía esta función, la derivé con respecto a x, y a esa derivada con respecto a x, en este ejemplo, o en este caso, la vuelvo a derivar con respecto a x. Y cuando yo calculo la derivada de esta derivada, y miren lo redundante nuevamente, si yo calculo la derivada de esta derivada con respecto a x, el resultado que me queda es esta función. Porque como esta derivada era menos seno de xy multiplicado por y, cuando derivo con respecto a x, a esta función, esta y sale como constante, este menos también lo puedo sacar como constante, o sea, esto es un menos que yo puedo como dejar como quieto ahí, y al derivar seno de xy con respecto a x, me queda coseno de xy por otra y distinta a esta y que teníamos originalmente. Entonces, esa nueva y por la y anterior me queda y al cuadrado. Y por lo tanto, esta derivada de segundo orden, esta f sub xx, pues quedaría menos coseno de xy por y elevado al cuadrado. Y entonces ahí habría calculado esta derivada parcial de segundo orden. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? ¿Sí es claro lo que hice ahí? Sí, señor.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Miren cómo funciona esta otra. Yo tengo o yo quiero calcular f sub xy. F sub xy es la derivada con respecto a x, derivarla con respecto a y. Es decir, coger a esto y derivarlo con respecto a y. Y cuando yo derivo esto con respecto a y, pues yo me doy cuenta que acá yo tengo un producto entre dos expresiones y como estoy derivando con respecto a y, aquí ninguna es constante, o sea, ni esta de acá ni esta de acá son constantes, porque en ambas expresiones aparece la variable y. O sea, aquí aparece x como constante, pero en toda la expresión también aparece la variable. Entonces, en ese sentido, esto depende de y, esto depende de y. La única forma de derivarla es utilizando la regla del producto. Y cuando aplico la regla del producto, esta es la expresión que a mí me había quedado. Menos coseno de xy por xy más menos seno de xy. Y esta sería la derivada con respecto a y de esta expresión que tenemos aquí arriba. ¿Sí estamos de acuerdo en ese cálculo? ¿Sí es claro cómo se obtuvo? ¿O hay alguna pregunta? Claro, profe. O sea, profe, que con este orden superior, digamos, en este ejemplo podrían salir 4 nuevas derivadas de orden superior. Efectivamente, efectivamente. 4 nuevas derivadas de segundo orden. Porque si tú piensas o si tú te proyectas, dices, bueno, ¿y por qué no puedo volver a hacer lo mismo con estas nuevas derivadas de segundo orden? Y ahí es que surgen las derivadas de tercer orden. Es como la misma idea de cuando uno calculaba la segunda derivada, que uno decía, tengo la función, la derivo y a esa derivada la vuelvo a derivar. Ahí tendría las de segundo orden. Y luego a esas de segundo orden la puedo volver a derivar y tengo las de tercer orden. Entonces, con respecto a lo que preguntas de manera específica, las derivadas de segundo orden serían 4, porque a f sub x la puedo derivar con respecto a x y con respecto a f sub y la puedo derivar con respecto a x y con respecto a y. Entonces aquí, si yo tengo o yo calculo la derivada con respecto a y a esa derivada la vuelvo a derivar, tendría dos posibilidades. La podría derivar con respecto a x y la podría derivar con respecto a y. Y entonces, en ese sentido, esta f sub yx es la, o sea, miren el orden, es que quiero que miren la notación como es de sugestiva. Tengo la función, la derivo con respecto a y, que eso es lo que calculo acá, y a esa derivada con respecto a y, la derivo con respecto a x. Y entonces me queda esta expresión de acá. Y la otra forma de derivar es coger la derivada con respecto a y derivarla con respecto a y. Y entonces eso es lo que llamamos f sub y, que en este caso me da esta expresión de acá. Y como bien mencionabas, quedarían 4 derivadas de segundo orden. ¿Sí me siguen con la idea? Sí, señor. Entonces, miren que la idea es sencilla. La idea es como derivar sobre derivadas. Calculo derivadas y a esas derivadas las vuelvo a derivar. Por el momento, ¿no? Estamos hablando hasta el momento en el contexto del segundo orden. Realmente no vamos a ir mucho más allá. Es decir, uno teóricamente puede calcular derivadas parciales de tercer orden, de cuarto orden, del orden que uno quiera. Pero a nivel concreto y aplicado, uno comúnmente utiliza solo las derivadas de segundo orden. A veces utiliza las de tercer orden, también vamos a hablar un poquitico de ellas. Pero me voy a centrar particularmente en las derivadas de segundo orden. Bien.
Entonces, estas 4 de acá son las 4 derivadas de segundo orden, o si quieren decirlo, las 4 segundas derivadas de la función que teníamos aquí al principio. Pero cuando uno revisa esas 4 derivadas de segundo orden, hay un hecho en este ejemplo que salta a la vista. Y es que esta derivada f sub xy da exactamente igual a esta derivada f sub yx. Es decir, ustedes miran esto de acá y miran esto de acá y el resultado es exactamente igual. Pues aquí aparece, digamos que intercambiado la x con la y, pero pues uno sabe que eso en el fondo es lo mismo porque el orden de los factores no afecta el resultado. Y entonces, la pregunta natural que a uno le surge es si eso fue casualidad. Si fue casualidad que en esta función, este f sub y, fxy, perdón, diera igual a f sub y x. Y la respuesta es que no es casualidad. La respuesta es que siempre, para cualquier función, f sub xy va a ser igual a f sub y x. Eso digamos que está demostrado. Cuando hablo de función me refiero a las funciones clásicas que uno maneja. En esas funciones siempre se va a cumplir que f sub xy va a ser igual a f sub y x. Entonces, una de las implicaciones que tiene esto es que cuando uno necesita calcular las derivadas de segundo orden de una función de 2 variables, porque tengan en cuenta que aquí estamos hablando de funciones de 2 variables. Si yo necesito calcular la derivada de segundo orden de una función de 2 variables, pues en teoría son 4, pero en realidad yo no necesito calcular todas las 4. Porque como esta siempre va a ser, perdón, esta de acá siempre va a ser igual a esta de acá, pues entonces yo sé que apenas calcule esta, por ejemplo, ya tengo calculada esta de aquí abajo. Entonces, este hecho o teorema, que es un resultado clásico, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre propio ese teorema. O sea, tiene el nombre de un matemático, no recuerdo en este momento quién. Pero ese resultado o ese teorema o ese hecho, una implicación práctica que tiene es que a la hora de calcular las derivadas de segundo orden, yo me ahorro siempre el cálculo de una de ellas. Es decir, hay 4, eso sí es un hecho, hay 4 derivadas de segundo orden, pero siempre estas dos de acá, fxy y fyx, van a ser exactamente iguales. Entonces, realmente, uno termina solo calculando 3 de las 4. ¿Sí me van siguiendo hasta acá? ¿Sí es clara la idea que presento? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Levanten la mano si estamos todos de acuerdo, por favor. ¿Alguien iba a hacer algún comentario? ¿O alguna pregunta? Por favor, si la va a hacer, hágala. ¿Quiere bajen la manita? Pareciera que hay como claridad sobre esto. Bien, 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 bien. Entonces veamos otros ejemplitos, como para terminar de redondear la idea. Entonces voy a ver qué otro ejemplo tengo por acá. Tengo más que ejemplos, tengo ejercicios. Pero ejercicios ya solucionados. Entonces quiero que miremos esta. Esto de acá, que las de tercer orden me meto más adelante. Pues quiero que miren esta función.
La función e a la x al cuadrado por y. Entonces quiero que miremos, y ya ahorita tratamos de darle como una estructura un poquito más gráfica, pero quiero que miremos cuál es la estructura del procedimiento. Yo tengo la función e a la x al cuadrado por y, y entonces cuando calculo sus derivadas parciales, que las podríamos llamar derivadas parciales de primer orden, es decir, las derivadas que veíamos la clase pasada, los resultados que obtenemos son estos de acá. Entonces, esto es f sub x y esto es f sub y. Entonces, yo les pregunto, ¿estamos de acuerdo con esas derivadas? ¿Sí me quedaron bien calculadas? ¿O hay alguna duda o algún reclamo con respecto a esos resultados? Me refiero a las de primer orden, ya revisamos estas de abajito, pero me refiero a estas dos. ¿Sí estamos de acuerdo? Por favor, confírmeme que estamos de acuerdo. Con Santiago, esa sí, profe. Con las de abajo está más confuso el tema. listo. Pero con las dos de arriba está bien. O sea, fx Sí, y fy señor. estamos de acuerdo. Entonces vamos a entrar a revisar las de segundo orden. Listo, voy a subir un poquitico el zoom para que se vean bien, bien, bien clarito todo lo que quiero mostrar. Voy a poner un 150. Se ve como mejor. Entonces, naturalmente, si uno necesita calcular derivadas de segundo orden, pues tiene que calcular primero derivadas de primer orden. Y ahora yo voy a calcular las derivadas de segundo orden. Vuelvo e insisto que, pues, que realmente son 4, pero que teniendo en cuenta el teorema que acabo de presentar, realmente solo hay que calcular 3, porque apenas calcule fxy, pues ya me queda calculado f sub y x. Entonces, vamos a mirar con cuidado el cálculo de cada una de esas 3 derivadas de segundo orden. Entonces, yo tengo acá f sub x. F sub x es esto de acá. Entonces, f sub x sería la derivada con respecto a x de esta expresión de acá. Es decir, fxx es, cojo la derivada con respecto a x y la derivo con respecto a x. Entonces, vamos a derivar esto con respecto a x. Y para derivar esto con respecto a x, digamos que una alternativa es, o mejor dicho, no una alternativa, la alternativa es aplicar la regla del producto. Y aplicar la regla del producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y entonces cuando calculo la derivada del primero, me queda esto de acá. Esta es la derivada de E por X de E a la X al cuadrado por Y. Cuando derivo, y recuerden que aquí estoy derivando en este momento con respecto a X. Entonces es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo, y no olvidemos que estamos derivando con respecto a x. Entonces acá, esta derivada del segundo me daría 2y. Y entonces, a partir de la regla del producto, esta sería fxx, la derivada con respecto a x de f sub x. Y esa sería la primera derivada de segundo orden que nosotros calcularíamos. ¿Sí estamos de acuerdo con ese resultado? ¿Sí es claro de dónde proviene? Sí, señor.
¿Vamos bien con esa idea? Sí, señor. Aquí simplifiqué. Pues simplifica lo que pude simplificar. Y es que 2xy por 2xy, pues me queda 4x al cuadrado por y al cuadrado. Entonces, esto es esto mismo, pero simplificando. Bien, 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 bien. Entonces, ahora voy a calcular f sub xy. Vuelvo y repito. Como fxy siempre es igual a fyx, pues cuando calcule fxy, ya habré calculado automáticamente f sub yx. Entonces no vamos a calcular fyx, porque como va a dar igual, o ya sabemos que da igual a esto, pues no hay necesidad. Entonces vamos a mirar cómo se calcula fxy. Fxy sería coger la derivada con respecto a x y derivarla con respecto a y. Es decir, vamos a tomar esto y lo vamos a derivar con respecto a y. Y entonces aquí es donde entra el análisis que nosotros hacíamos la clase pasada. Y es que si yo quiero derivar esto con respecto a y, pues yo veo que esto depende de y, esto depende de y, entonces pues ninguna de las dos es constante, entonces nos toca aplicar la regla del producto. Y la regla del producto me dice la derivada del primero, que sería esto de acá, esa es la derivada de este pedacito primero de aquí arriba, por el segundo sin derivar, 2xy, más el primero sin derivar, e a la x al cuadrado por y, por la derivada del segundo. No perdamos de vista que acá las derivadas que se le están haciendo a esto, se están haciendo con respecto a la variable y. Y entonces aquí esta derivada de 2xy con respecto a y me da 2 por x. Y aquí tendríamos la derivada de segundo orden f sub xy. ¿Sí ve claro el procedimiento para esa? ¿Sí estamos de Sí, acuerdo? señor. Sí. Miren con cuidado, si tienen alguna pregunta me la hacen. Una pregunta me la hacen. Aquí lo que hice simplemente fue como factorizar. Factoricé el e a la x cuadrado y, pero pues no hay necesidad. O sea, todas estas simplificaciones yo nunca las exijo. Ustedes las hacen si quieren o no, si les parece conveniente o no les parece conveniente. O si les agrada o no les agrada. Simplificar. El resultado, digamos que inmediato, es este que aparece acá. Y entonces este sería f sub xy. ¿Sí estamos siendo como claros en la forma como se calcula esto? Sí, profe. Miremos fyy, que sería la que nos quedaría faltando. Vuelvo y recalco. Son fxx, fxy, fyx y fyy. Son 4. Pero fyx no tengo que calcularla si ya calculé fxy. Me ahorré una de ellas. Yo podría decir fácilmente, este fxy pues viene a ser exactamente el mismo, y lo puedo escribir así, viene a ser exactamente el mismo pues que fyx. Pues ahí tengo las 4. Solo que estas dos pues siempre van a dar iguales. Entonces la única que me queda faltando es fyy. Y fyy pues es coger la derivada con respecto a y derivarla con respecto a y. Es decir, es tomar esto y derivarlo con respecto a la variable y. Y cuando yo derivo con respecto a la variable y, esta expresión, este x al cuadrado, y esa discusión la tuvimos la clase del lunes, esto es una constante, porque si aquí no aparece la variable con respecto a la cual voy a derivar, pues significa que esto es una expresión constante. Y como es una expresión constante, la puedo sacar, que aquí saco el x al cuadrado, y derivo e a la x al cuadrado y con respecto a y, que me da esto de acá,
Y entonces f y y sería x al cuadrado por e a la x cuadrado y por x al cuadrado, que a la hora de simplificarlo me queda x a la 4 por e a la x al cuadrado y. Y ahí obtendría yo la última derivada de segundo orden que me estaba faltando. ¿Cómo la ven? ¿Si es claro? Profe, o sea que ahí no es necesario aplicar la regla del producto porque es una constante. Efectivamente. O sea, cuando yo tengo una constante multiplicando a algo, yo la puedo sacar cuando es constante. También podría aplicar regla del producto y daría exactamente lo mismo, pero sería un proceso mucho más largo para terminar llegando al mismo resultado. Entonces, cuando uno tiene un producto donde uno de ellos es constante, yo puedo sacar la constante, dejarla quietica y solo derivar el resto. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? ¿Van siguiendo la idea? Sí, profe. Listo, pues. Creo que tengo un ejercicio por acá. Ah, no, las de tercer orden, ya miro este ejemplito, pero antes quiero que me hagan una de segundo orden. Ejercicio. Calcular las... Iba a ponerles uno como cómodo, simplemente para ver si entendemos la idea. Las derivadas parciales del segundo orden de la función. Un logaritmo acá, que simplifica mucho las cosas. De xy igual a logaritmo natural de x cuadrado. Pero a ver. Más x al cuadrado y más x por y al cuadrado. A ver cómo nos queda esto. Listo. Entonces, quiero que miren esta función y quiero que le calculen sus derivadas de segundo orden. Naturalmente, para poder hacerlo, primero tienen que calcular las de primer orden. Entonces, quiero que miren, quiero que hagan el ejercicio. Al final, como que lo revisamos. Y si nos da el tiempo, les hablo un poquitico del cálculo de derivadas de tercer orden, en algún ejemplo, claro está. Pero me interesa que esta parte de segundo orden, que es la que más vamos a estar utilizando, quede lo suficientemente desarrollada. Santiago me iba a preguntar algo, cuéntame. Santiago Flores, me ibas a preguntar algo. No, señor, fue ahorita que mencioné algo, pero ya entendí, no Listo. se preocupe. Muchas Ok, gracias. no ni más faltaba. Entonces, 10 minuticos para que le echen una mirada a esto y discutimos la solución que obtengan ustedes.
¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, profe, ya casi la termino. Listo. Te voy a ir escribiendo. ¿Listo? Como para que vayan comparando y me dicen sí, no, no entiendo, sí entiendo. Y vamos como clarificando esto. Lo voy a escribir de manera ya comprimida, o sea, ya como simplificada. Pero pues naturalmente pueden preguntar si hay alguna inquietud en algún momento. Jesús, Jesús, eso parece mucho. Cambia x cuadrado a 2xy. Estas son las derivadas de primer orden. No sé si estamos de acuerdo hasta ahí. Sí, Sí, señor. señor. Ahí vamos bien. Listo, pues. Entonces voy con las de segundo orden. Naturalmente aquí aplicaríamos regla del cociente. Espero que lo tengan como presente. Entonces sería la derivada del de arriba, que sería 2 con respecto a x, ¿no? 2y por el de abajo sin derivar. Porque no me deja coger solo esto. Ya. Menos el de arriba sin derivar. Por la derivada del de abajo con respecto a x. No olviden que aquí estamos derivando con respecto a x, que sería 2xy más y cuadrado. Todo esto sobre este elevado al cuadrado. A ver si me queda bien eso. Ah, no, no me lo cogió todo. Falta en paréntesis acá. Listo. No. Ahora sí, sí, sí. Ahora sí. Esto me dio gxx. La derivada del de arriba por el segundo, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo. No olviden que aquí las derivadas son con respecto a x. Todo sobre el de abajo elevado al cuadrado. Pueden simplificar, no nos da tiempo como para hacer la simplificación ahorita, pero ustedes pueden simplificar la expresión. Déjenme, hago copio de este, pero no es que sea este, sino que voy a hacer las modificaciones, porque ahora derivo con respecto a y. Al derivar con respecto a y, el de arriba da 2x más 2y. Este con respecto a y, ¿tá? La derivada del de abajo con respecto a y es x al cuadrado más 2xy. Y igual sobre el de abajo elevado al cuadrado. Y GYY, este para el GYY, toca escribirlo rápido.
Voy a copiarme esto, pero eso cambia muchísimo. Simplemente como para tener ya los bloques para armar. Entonces es la derivada del de arriba con respecto a y, que sería 2x. No se parece mucho. 2x, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, que es x al cuadrado más 2xy, por la derivada del de abajo con respecto a y, que eso sería x al cuadrado más 2xy. Es que estoy diciendo, espero que no esté embarrándola. No, creo que ahí está. Creo que son estas. Vuelvo y repito, g y x no se calcula porque por teorema sabemos que va a dar exactamente igual a g sub x. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Sí es clarito? ¿O hay algún problema con alguna? Si no hay ninguna inquietud, si estamos claros, entonces pues dejaríamos hasta aquí, que ya no falta casi nada para la hora. Y nos veríamos la próxima clase, en la cual trataríamos como de empezar a orientar esta teoría o estas operaciones que hemos presentado hacia el campo aplicado. Entonces, trataríamos como de ver hacia dónde tratan de aplicarse estas funciones y hacia dónde tratan de aplicarse sus correspondientes derivadas. ¿Listo? Entonces nos veríamos, si no hay preguntas, claro está, el lunes. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Que estén Hasta luego, bien, profe, gracias. que estén bien, feliz día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Disculpa una pregunta. Dime. Las derivadas parciales, o sea, de primer orden, se pueden simplificar, ¿cierto? Ese resultado. Pero estas no sé cómo las simplificarías tú. Pues la dejaría como 2x más y Ah, y sobre factorizas el de x. abajo. Ujú. Sí, sí, sí. X Factorizas, sí, por claro. el factor, sí, sacar factor común. Claro, claro que sí. Claro que sí. Y al Sí. final te da un resultado incluso tal vez mucho más cómodo y sencillo que eso. Sí, Sí. porque a mí me dio 2x al cuadrado menos 2xy menos y al cuadrado sobre, pues igualmente, x al cuadrado por x más y al cuadrado. Sí, 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 sí. Sí, se Sí. puede hacer el proceso de simplificación desde acá. Claro está. Simplemente quise mostrarlo de la manera más extendida posible. Pero sí, Listo, profe. uno puede hacer simplificaciones ahí. Listo, profe, gracias. Listo. Muchas gracias a ti. Hasta Que luego. estés muy bien.